Buenos días a todos, de antemano les damos las gracias por estar acá, por inscribirse en esta charla, a las personas acá presentes de planeación. Para dar inicio les quiero presentar a la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy. Él es el ingeniero Alejandro Arbeláez, director de proyectos y fundador de Fire Experts, mentor de empresarios de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, ingeniero mecánico de la Universidad de EAFIT, especialista en diseño integrado de sistemas técnicos de la Universidad EAFIT, especialista en protección contra incendios de la Organización Iberoamericana de Protección contra Incendios, especialista en aceptación de sistemas de protección contra incendios de Fire Protection Institute, especialista en diseño de sistemas de protección contra incendios de Fire Protection Institute. Tiene 10 años de experiencia en proyectos de sistemas de protección contra incendios y seguridad humana y ha sido partícipe en más de 450 proyectos en protección contra incendios y seguridad humana. Entonces vamos a dar inicio el día de hoy, vamos a hablar un poquito del tema de introducción a los títulos J y K de la NSR 10. Son los dos títulos que hablan del tema de la seguridad humana y protección contra incendios de nuestra normativa colombiana. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que nosotros tenemos que hablar es del tema de qué es la seguridad humana y la seguridad contra incendios. Ahí es muy importante aclarar que no es que la una sea una cosa y la otra sea otra cosa. Realmente en todos los códigos internacionales y en el nuestro colombiano, los dos componentes son un matrimonio importantísimo, porque inclusive cuando yo tengo algunas condiciones de seguridad humana, desde la arquitectura, señalización, iluminación de emergencia, medios de evacuación, distanciamientos de recorrido y demás, son las condiciones que yo voy a necesitar en protección contra incendios. Entonces siempre una va ligada de la otra y siempre van a estar trabajando en conjunto. Y lo que tenemos es el conjunto de medidas y acciones preventivas, activas y pasivas, destinadas para salvaguardar la vida de las personas y la continuidad del negocio. En este lado de acá tenemos las tres normas más importantes y de ahí nació nuestra norma. Realmente tenemos el International Building Code, usado en gran parte de los países en el mundo, incluyendo Estados Unidos también en algunos estados. Tenemos el Código de Seguridad Humana de la NFPA 101 y tenemos nuestros títulos J y K de la NSR 10. Nuestros títulos J y K de la NSR 10 nacieron de las versiones más o menos 2006 de los dos códigos que tenemos arriba e hicieron una mezcla de ellos dos y nos atendieron con este código que tenemos acá abajo. Y es muy importante dar claridad de cuándo es un código y cuándo es un estándar, porque son dos cosas completamente diferentes. Los códigos son los que nos informan el qué y las normas o estándares son los que nos informan el cómo. Siempre el código va primero que todo. Con el código es donde yo debo de arrancar. Es decir, supongamos cualquier edificación, igual más adelante vamos a empezar a entender un poco acerca de esto. El primer punto es, el código nos indica, bueno, si yo tengo una edificación con estas características, de esta ocupación, este tipo de edificación, vamos a necesitar, ya ahorita vamos a ver todas esas ocupaciones y cómo se clasifican, vamos a necesitar ciertos parámetros. Entonces va a decir, vea, esa edificación van a necesitar un sistema de rociadores, unas tomas de mangueras, un sistema de bombeo, un sistema de detección y alarma y demás, y ese es el qué. Entonces nos dice, usted necesita esto, esto, esto y esto, y de ahí nos arroja siempre al cómo. Entonces nuestro código colombiano, al igual que el International Building Code, el Código de Seguridad Humana, y nuestros títulos J y K de la NSR 10 siempre nos arrojan a otras normas, a hacer ese cómo. Supongamos, tenemos un edificio residencial con unos parqueaderos en la parte inferior, una parte superior, toda la parte residencial. También supongamos que tenemos un comercio, o sea, vamos a tener un edificio mixto. Ahorita vamos a ver qué es cada una de esas edificaciones y cómo se clasifican. Y la norma nos va a decir, vea, para la parte, supongamos, para la parte comercial y de almacenamiento, que sería el parqueadero, vamos a necesitar un sistema de rociadores. Entonces ahí nuestro código colombiano nos va a remitir a dos normas, a la NTC 2301, que es la misma NFPA 13 en su versión 2007, y también a la NFPA 13, y ahí ya sí nos dice el cómo. Entonces el código siempre nos dice qué necesitamos y la norma nos dice el cómo lo vamos a hacer. Entonces si el código nos dice usted necesita un sistema de tomas de mangueras, váyase a la NFPA 14, y ya con esa NFPA 14 es que procedemos a diseñar y a ejecutar la instalación del sistema de tomas de mangueras. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque siempre en seguridad humana y protección contra incendios, lo primero que yo debo atender es el qué.
o sea, lo que el código nos está informando. Y después doy el paso para poner el cómo en cada uno de esos que debo de cumplir. En referencias que tenemos, entonces, lo que les decía, siempre es importante, al igual las personas que están conectadas, acá vamos a hablar un poquito de nuestra norma colombiana, pero cuando nos lleguen proyectos de otros países tenemos siempre que tener muy presente con cuál código están trabajando. Cada país trabaja con códigos distintos y eso es supremamente importante atenderlo, porque si yo voy a desarrollar un proyecto en Estados Unidos, lo primero que tengo que hacer es en qué estado estoy y ver en ese estado como tal cuál de estos códigos me aplica o si me aplica a otros, porque también tenemos otro que ya es el NFPA 15000. Entonces siempre tengo que estar pendiente, primero atender el qué y luego atender el cómo. Y ahorita vamos a ver cómo es como el paso a paso del desarrollo de un proyecto en protección contra incendios y seguridad humana. Ahora sí entremos un poquito con el tema de los títulos J y K de la NCR 10. Entonces, como les mencionaba, la seguridad humana y protección contra incendios es un matrimonio. Siempre debo tener las consideraciones unidas porque unas condiciones me evitan otras en el otro costado y viceversa. Entonces, el objetivo de estos códigos de los títulos J y K de la NCR 10 son definir los requerimientos mínimos de seguridad humana y protección contra incendios. ¿Dónde aplica este código? Únicamente en nuestro país, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Con el fin de preservar la vida de las personas dentro de las edificaciones. Esto quiere decir que la idea de estas dos normativas es garantizar que las personas estén seguras dentro de las edificaciones. Y hay una adicional que sería la continuidad del negocio, o sea, evitar que si yo tengo algún tipo de siniestro por incendio, el negocio se pierda por completo, sino que únicamente se pierda donde sucedió el fuego incipiente. La vigencia. Nuestro código, nuestro reglamento colombiano de construcción sismo resistente entró en vigencia el 15 de diciembre del 2010. Ya ahorita vamos a ver cómo vamos a aplicar ese código, tanto en edificaciones nuevas, o sea, que estén licenciadas a partir de esta fecha, como las que vienen de antes, pero sufrieron unos cambios. Ahorita vamos a ver cómo se aplica esa parte. Y hemos tenido algunos decretos modificatorios y algunas actas también de la Comisión Asesora Permanente que nos han ido modificando el código y nos han dado ciertas guías para poder determinar qué vamos a necesitar en los proyectos. Los más relevantes son el 092 del 2011, el 095 del 2017 y todas esas actas de la Comisión Asesora Permanente. Esto es un tema que todo el tiempo debemos estar consultando en la Asociación Sísmica de nuestro país, porque cada que sale un acta hay que atender, leerla y revisar de pronto qué están cambiando o qué están explicando en esas actas para poder tener presente esos requerimientos normativos. Y acá algo muy importante es que siempre en cualquier desarrollo de un proyecto en protección contra incendios y seguridad humana debemos atenderlo de lo general hacia lo específico. Por eso ahorita lo primero que vamos a ver y donde más nos vamos a tardar en el desarrollo va a ser en todo lo que tiene que ver con la clasificación de las ocupaciones. Eso es supremamente importante, porque si desde que nosotros clasifiquemos mal una ocupación, ya ahí vamos a estar dimensionando el proyecto completamente mal. Pero si sabemos clasificar muy bien nuestra ocupación, ya va a ser mucho más fácil reconocer cuáles son esas condiciones específicas. Vamos a hablar un poquito de esta parte de los dos títulos. Nuestra norma dice títulos J y K, ¿cierto? Supone que la J, pues realmente, ¿cierto? La J va primero que en el abecedario que la K, pero es muy importante en nuestro código colombiano que atendamos primero la K, porque como les mencionaba ahorita, es muy importante que veamos muy bien la clasificación de la ocupación para que podamos atender todos los requerimientos que vienen también en el J. Entonces, siempre atiendo primero mi título K, que vamos a validar todo lo que es la clasificación de la ocupación, las condiciones arquitectónicas en escaleras, medios de evacuación, pasamanos, cuántos medios de evacuación protegidos, cuántos no, anchos de pasillos, de escaleras, de puertas, y todas estas condiciones las consideramos en el título K. Todos los códigos, como los que veíamos ahorita, como el International Building Code o la NFPA 101 o el NFPA 15000, traen estos mismos parámetros, solo que para cada norma a veces varían anchos, varían escalas, varían formas de clasificación. Entonces, siempre que vayan a tener presente, si el proyecto no lo estamos desarrollando en Colombia, tenemos que tener presente esos códigos de donde los estemos desarrollando. También tener presente que si de pronto estamos desarrollando un proyecto en Colombia, pero ese proyecto de pronto tiene algún estándar adicional, sea por una certificación empresarial que se necesita, o sea por una aseguradora como FM, debo de atender son los códigos de ese FM y que cumplamos todos esos códigos. Y tenemos lo siguiente, en el título K, el objetivo es definir los requerimientos mínimos de seguridad humana y disposiciones arquitectónicas para la preservación de la vida.
¿Qué quiere decir eso? Es que una persona tenga todos los medios y mecanismos arquitectónicos y de señalización e iluminación de emergencia para que pueda evacuar de forma segura una edificación. Entonces nos van a entrar un poco de parámetros que nos los van a hablar un poco más en el K3. Entonces, en el K1 tenemos generalidades, propósito y alcance, clasificación de las edificaciones. Aquí es donde nos vamos a detener bastante a aprender cuáles son las clasificaciones, cuáles son esas ocupaciones y cómo las debemos clasificar. Los requisitos para las zonas comunes, aquí es donde está como el grueso de la normatividad de la parte K. Aquí nos encontramos las escaleras, el dimensionamiento de las escaleras, la evacuación, la señalización, la iluminación de emergencia, los recorridos, distanciamiento de recorridos, todos estos requisitos especiales y generales. Esta es la palomera, pero la de abajo, la inferior. Palomera, pues la inferior. Nos ayudan por favor los micrófonos para que todos podamos escuchar bien. Y por último está todo el tema de la seguridad, el tema de los vidrios, que realmente es un tema un poco más extenso, pero hoy, como es una introducción, no vamos a alcanzar a tocar toda esta parte de allá. Y luego tenemos el título J. Como les decía, a pesar de que la J va antes que la K en el abecedario, debemos siempre atender primero nuestro título K, las disposiciones arquitectónicas de seguridad humana, y luego vamos al título J, porque lo primero que nos va a pedir el J es qué clasificación tiene usted. ¿Cómo está esa disposición arquitectónica? Entonces, si usted tiene esta clasificación con esta altura, estas áreas, estos medios de evacuación, ya la J nos va a decir, usted necesita estos sistemas de protección, estas protecciones pasivas y estas protecciones activas. Y el título J, pues su objetivo es definir los requerimientos mínimos de protección contra incendios para las edificaciones. Y tenemos también 4 capítulos en este título, que realmente son las generalidades, formación general, los requisitos generales para la protección contra incendios de las edificaciones. Aquí vamos a encontrar temas como la clasificación del riesgo, la clasificación de los acabados, cómo deben de ir los pases de las losas, este tipo de requerimientos generales. Luego están los requerimientos de resistencia al fuego con las edificaciones. Aquí también entra la clasificación de la edificación, pero como riesgo. Y esa clasificación de riesgo nos dice, bueno, se va a necesitar unas puertas portafuego de tantas horas, unos muros portafuego de tantas horas, unos medios de evacuación con estas condiciones, que todo eso depende de toda esa clasificación. Entonces clasifico mi ocupación o la edificación, luego clasifico esa categoría de riesgo, y con esa categoría de riesgo es que voy a conocer esas condiciones del tiempo de resistencia al fuego, de los medios de evacuación que van a necesitar. No todas las edificaciones necesitan medios de evacuación protegidos. Hay unas que sí, hay unas que no, pero todo eso depende también del título K. Entonces miren que dependiendo de unas cosas en el K, son las otras que voy a necesitar en el J, y viceversa. Porque a veces cuando yo, digamos, tengo arquitecturas complejas, yo puedo solucionar con ciertos sistemas de protección contra incendios y ciertas condiciones de protección contra incendios temas de seguridad humana. Un ejemplo específico. Supongamos que por la disposición arquitectónica o por nuestra topología o el espacio o el lote que tengo es muy pequeño y me toca construir una gran edificación, un hotel o algo así, esas condiciones a veces no me permiten tener 2 tacos de escalera protegido o un taco de escalera protegido. Entonces lo que me toca hacer es solucionar con los sistemas y validar si puedo hacer, que es una de las soluciones que se plantea. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de arrolladores automático cubriendo todo el edificio, el distanciamiento de recorrido se me aumenta. Al aumentar ese distanciamiento de recorrido, yo puedo tener inclusive hoteles sin la necesidad de tener los tacos de escalera, pero garantizando que una persona en el último nivel, en la última habitación, hasta la salida del edificio, pueda evacuar en la distancia máxima que me permite la norma. Entonces miren que yo puedo jugar de forma bidireccional entre el título J y el título K para garantizar esas condiciones que yo voy a necesitar. Entonces por eso les decía, es un matrimonio, no puedo tener una cosa sin tener la otra, y siempre debo de garantizar muy bien esas clasificaciones. Y por último tenemos el J.4, que es detección y extinción de incendios, que es aquí donde me va a decir la edificación con estas condiciones arquitectónicas, con estos medios de evacuación y con estas clasificaciones de riesgo, usted va a necesitar este y este sistema. Y en cada uno de estos punticos que hemos estado observando, él nos va a empezar a saltar en las normas. Por eso les quería explicar al principio que la diferencia en el código y la diferencia de código y estándar o código y norma. El código de nosotros entonces nos empieza a saltar, que necesita señalización, entonces remítase a NTC 1461, NTC 1931, NFPA 170. Lo mismo no sucede con el tema de evacuación, con el tema de escaleras, con el tema de iluminación de emergencia. Entonces la iluminación de emergencia es un circuito independiente y debe cumplir los parámetros del RETIE.
te tenés que ir hacia el RETIE, por eso lo poníamos también acá en esta presentación, y también las normas técnicas colombianas. Entonces miren que siempre el código me dice qué debo de hacer y luego va y me remite hacia la norma que yo debo de tener presente para realizar ese cómputo. Lo mismo sucede en la parte de detección y extinción de incendios. Entonces te va a decir, este sistema, esta edificación, con estas características arquitectónicas, con estos medios de evacuación, con estas disposiciones de evacuación, usted va a necesitar un sistema de detección automático de alarma con estas características. Y por favor remítase a la NFPA 72 y vas ya a la NFPA 72 y con esa diseñas y ejecutas tu proyecto. Hay unas condiciones que ya sabemos desde entrada cuando entró en vigencia la norma, que fue el 15 de diciembre del 2010. Todos los proyectos que tengan una licencia expedida después del 15 de diciembre del 2010, que la resolución haya acabado con esa fecha, hay algunos casos que la radicación haya acabado en el intervalo de tiempo y ahí se puede aplicar la norma anterior colombiana, que es la NSR 98, pero todo lo que esté licenciado después del 15 de diciembre del 2010 tiene que cumplir este estándar, la NSR 10 con todos sus títulos, que va desde si no estoy mal, hasta L, ya vamos en el estándar NSR 10. Pero también hay otros cambios y otras condiciones en las que yo tengo edificaciones que son viejas, pero que les vaya a hacer yo alguna modificación, y esa modificación hace que yo ya deba cumplir los nuevos estándares y deba cumplir los títulos JK del nuevo estándar. Entonces, vamos a aclarar cuáles son. Reparaciones y cambios menores. Cuando yo vaya a hacer un cambio menor o una reparación, supongamos que es que simplemente tengo el mismo edificio e internamente yo voy a hacer unas subdivisiones internas con la misma mampostería, no voy a hacer una ampliación, no voy a modificar estructuralmente el proyecto, ahí no hay necesidad de aplicar la nueva reglamentación. Pero también esa licencia debe estar apartada y con la resolución de que es una reparación menor que no afecta ni un cambio estructural o una actualización estructural o que me genere una ampliación. Luego tenemos el cambio de uso. Acá sí es muy importante tener presente. Yo puedo tener una edificación vieja, o sea, vieja estamos hablando que fue antes del 15 de diciembre del 2010. Y esa edificación inicialmente era unas oficinas y luego la va a convertir en un taller. Ese cambio de uso, ahorita vamos a ver esas ocupaciones, si yo paso de un uso a otro, inmediatamente yo ya debo de tener presente el cambio de la normatividad y me debe aplicar toda la norma nueva, tanto en arquitectura, estructura, seguridad humana y protección contra incendios. Esto es supremamente importante porque desde estos casos van llegando cada vez más. Lo mismo aplica si yo tengo una edificación nueva y vuelvo y le cambio el uso. Supongamos que yo tengo un edificio que tiene unas oficinas y luego ese edificio de oficinas yo lo voy a convertir en un centro comercial. Ya todas las oficinas van a pasar de un C1, que ya vamos a ver las clasificaciones, comercial servicios, a pasar a un comercial de bienes y productos. Ese cambio de uso inmediatamente me obliga a tener actualizadas las cosas. Luego está el tema de que haya una vulnerabilidad sísmica. Estos ya son estudios adicionales. Si hay vulnerabilidad sísmica es probable que toque actualizar el proyecto a la nueva normatividad y vuelve y nos aplica también estas condiciones de seguridad humana y protección contra incendios. Luego tenemos el tema de reforzamiento estructural. Hay algunos reforzamientos estructurales siempre y cuando no sea un cambio menor. El tema de reparaciones estructurales, hay algunas que sí deben de contar con la nueva normatividad, otras no. Las que se dan por vulnerabilidad sísmica, simplemente la persona tiene que recuperar su edificación, pero no lo va a cambiar el uso, lo va a conservar, ahí yo no debo de hacer ese cambio normativo. Pero si ese reforzamiento estructural viene porque yo voy a hacer una ampliación, le voy a cambiar el tamaño de mi edificación, inmediatamente sí se debe cumplir. Entonces acá tenemos un pequeño resumen de cuándo yo voy a aplicar la NSR 10. Punto número 1, ya lo hablamos, todas las edificaciones que tengan una licencia de construcción expedida después del 15 de diciembre del 2010 deben de cumplir con todas las condiciones de la NSR 10, incluyendo los títulos JK, que son los que estamos tratando el día de hoy. Segundo, edificaciones construidas antes del 15 de diciembre del 2010 que hayan modificado su uso de ocupación, lo que acabamos de hablar. Si yo tengo una edificación que antes se dedicaba a una actividad y luego cambió a otra actividad, inmediatamente ahí ese cambio me genera un cumplimiento de la nueva normativa en todos sus títulos. Este es otro que es un poco más, vamos a detenernos un poquito acá en este punto. Construcciones que no sean consideradas edificaciones, pero que hagan parte de construcciones que sean necesarias para el cumplimiento del deber constitucional
de preservar la vida y la salubridad de los colombianos. Esto es un punto de la normativa que es un poco más enredado de comprender, pero es cuando yo tengo algunas edificaciones, pueden ser edificaciones temporales, que me obliguen a cumplir con la normatividad. Entonces, supongamos que tenemos que hacer, no sé, unas corralejas o algunas condiciones, esas edificaciones temporales deben de cumplir con ciertos parámetros y acá en la norma están especificados. O que yo voy a tener un evento, ese evento tiene que tener unos medios de evacuación, porque voy a tener una concentración masiva de personas y esa concentración masiva de personas pues me va a obligar a tener unos medios de evacuación especiales, unas condiciones especiales a considerar y que siempre se deben de dar en ese proceso donde el cuerpo de bomberos siempre debe de realizar una certificación de que es seguro ese evento. Desde acá aplican toda esa parte de las edificaciones temporales o que yo arme una carpa para utilizar algunas condiciones en mi edificación o hago cualquier tipo de cosas en estas edificaciones temporales o lo que conocemos como ramadas que hacen una pequeña estructura al lado abierta. Hay que considerar qué es la actividad que se va a hacer y ver si es necesario no tener esas condiciones normativas. Y por último, edificaciones construidas antes del 15 de diciembre del 2010 que tengan cambios de altura, ampliaciones o modificaciones estructurales que impliquen cambios de pues, ampliaciones como tal de la edificación. Inmediatamente nos debe aplicar la nueva norma. Y ahí sí entramos en la parte de clasificación de las ocupaciones. Acá nos vamos a demorar gran parte de la charla. Obviamente esto es una introducción, la norma es mucho más amplia de lo que alcanzamos a ver el día de hoy, pero el día de hoy yo quiero que nos vayamos con un objetivo muy importante. Primero, saber que si yo no clasifico bien mi edificación, de ahí para allá ya estoy cometiendo un error gravísimo, ya no voy a poder diseñar correctamente, no voy a poder tener los requerimientos mínimos que realmente necesito y no voy a poder tener esas consideraciones como debe de ser. Y la norma nos dice lo siguiente: toda edificación o espacio que se construya o altere debe clasificarse para los propósitos de este reglamento en uno de los grupos de ocupación dados en la tabla K211 de acuerdo con la ocupación principal o dominante. Esto acá es muy importante y en todos los códigos voy a encontrar esta información, porque esa información de diferentes categorías, porque la NFPA 101 lo clasifica de una forma, el IBC lo clasifica de otra, la NFPA 15000 lo clasifica de otra y nuestro código colombiano lo clasifica de otra. Es por eso que de entrada es muy importante, siempre que vayamos a desarrollar un proyecto, conocer muy bien qué estándares nacionales e internacionales debo de cumplir, porque dentro de nuestro país también tenemos muchas multinacionales o algunos hoteles o algunas condiciones que exigen otro tipo de estándares. Entonces, cuando yo vaya a revisar ese proyecto, cuando yo vaya a desarrollar ese proyecto, debo de tener muy presente qué estándar usar, porque esta clasificación es la que nos va a determinar todas las condiciones. Y ahí tenemos la tabla. Entonces, la tabla, nuestra norma colombiana, nos clasifica en unos grupos y luego en unos subgrupos. Hay que tener presente que cuando hablábamos del cambio de uso, es muy importante tener presente que el cambio de uso de un subgrupo a otro, también debo de evaluar qué condiciones en seguridad humana y protección contra incendios debo de tener en cuenta. Porque vamos a ver, los grupos son almacenamiento, especiales, fabril e industrial, institucional, lugares de reunión, mixto y otros, alta peligrosidad, residencial y temporal. Y dentro de ellos ya hay unos subgrupos y cada subgrupo tiene unas consideraciones y unas condiciones de norma específicas. En el almacenamiento tenemos riesgo moderado y riesgo bajo y tienen dos condiciones muy distintas. Entonces, si yo también tengo un cambio, supongamos que tenemos una bodega que almacena productos alimenticios y otra que almacena aerosoles, pues estoy pasando de una condición de riesgo 1 a una condición de riesgo 2 y ese cambio debo de tenerlo presente. Lo mismo si yo estoy pasando de un riesgo mayor a menor, porque en el tema de los sistemas de protección contra incendios, como le decía Jaime Moncada, que fue profesor, en paz descanse, en protección contra incendios más no es mejor. En protección contra incendios debo de poner lo justo, lo requerido para que los sistemas operen. Si yo tengo un sistema sobredimensionado, no va a operar. Y si lo tengo subdimensionado, tampoco va a operar. Por eso cualquier cambio de ocupación, debo de revisar qué condiciones me cambian y qué cosas me sirven de lo que tengo y qué cosas no me sirven de lo que tengo. Dentro del grupo comercial tenemos servicios y bienes, como el nombre lo dice, uno está dedicado a ofrecer servicios, el otro está dedicado a ofrecer bienes y productos. Está el tema especiales, y ahorita vamos a ver que están los autocinemas y otras edificaciones especiales. Está luego el tema de fabricación industrial, que tiene dos subgrupos, riesgo moderado y riesgo bajo, y también las dos tienen condiciones completamente diferentes. Luego está el tema institucional, ya vamos a verlos uno por uno. Tenemos el de reclusión, salud o incapacidad, educación, seguridad pública y servicio público. Lo mismo,
No es lo mismo la consideración que voy a tener en un lugar de reclusión, una cárcel, que la consideración que voy a tener en un lugar de incapacidad, un hospital. Son dos condiciones muy complejas donde, por ejemplo, el tema de reclusión, si ya hay una emergencia, yo a todas las personas que están recluidas, debo evacuarlas a un lugar seguro dentro de la misma cárcel. Y en el lado de incapacidad tengo otra condición especial. Hay personas que su vida está dependiendo de ciertos equipos, entonces no los puedo evacuar. Entonces son clasificaciones que ustedes van a ver que por esas condiciones de evacuación los sistemas son mucho más robustos que en otros riesgos. Luego están los lugares de reunión, entonces tenemos los deportivos, culturales y teatros, sociales y recreativos, religiosos y de transporte. Cada uno también con sus consideraciones especiales. Aquí quiero hacer un pequeño alto importante y es mixtos y otros. El mixtos, ahorita vamos a ver que el mixtos, la gran mayoría de nuestras edificaciones en Colombia son mixtas. Ejemplo más claro de nuestros edificios residenciales en Colombia. ¿Qué hacemos abajo? Parqueadero. Luego en el primer piso y luego de para arriba los apartamentos. Entonces miren que ahí ya hay tres clasificaciones que ahorita vamos a ver. Los parqueaderos son almacenamiento, el comercio es comercial de bienes y productos, puede que sea un combinado de bienes y productos y bienes y servicios, porque los locales los van a alquilar para cualquier actividad. Eso es muy importante. Cuando yo tengo este tipo de edificaciones, donde yo todavía no sé el uso final, debo de tenerlo considerado con el riesgo mayor. Entonces, digamos, voy a crear unos locales en el nivel 1, los debo diseñar como si fueran unos locales de comercio de bienes y productos, y no como uno de bienes de servicios. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema de las industrias. Cuando tenemos parques industriales, normalmente el parque industrial va a tener un tanque, una bomba y una red general que va a suministrar a todas las bodegas. Este tanque, esta bomba se diseña para el riesgo más alto, para que los riesgos pequeños se puedan igual cubrir con el agua y esa bomba. En esos casos yo no tengo que hacer modificaciones, pero ya en cada una de las bodegas sí debo de considerar cuáles sistemas necesita la actividad que está dentro de la bodega. Luego están los de alta peligrosidad. Aquí tenemos pues empresas de alcoholes, donde haya combustión grande, pinturas, donde realmente la extinción de las pinturas o de solventes tiene que ser no solo con sistemas de agua, sino que realmente tiene que ser en su gran mayoría agua espuma, porque el agua no es capaz de extinguir ese tipo de materiales. Luego está el tema residencial, nos clasifica en tres grandes subgrupos: residencial unifamiliar y bifamiliar, multifamiliar y residencial hoteles, o las personas que van por una estadía corta a un lugar. Y por último está el tema de temporales, que es lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo esas ramadas para eventos, carpas, las correrías que hacen mucho en la costa para todos estos eventos de vallenato y demás. Entremos en el tema de almacenamiento. Pues les vamos a dejar el apartadito como dice la norma, pero lo importante es saber, almacenamiento es donde la actividad principal tiene que ver con el almacenamiento de mercancías, ¿cierto? Y tenemos dos grandes subgrupos: riesgo moderado y riesgo bajo. Como el nombre lo indica, el riesgo moderado tiene una alta probabilidad de que arden con más rapidez y tiene una capacidad de combustión más grande. Obviamente esto, decirlo en cualidad es mucho más fácil, pero ¿cuánto es una cantidad muy grande de combustión? Es la norma, en lugar de eso, nos manda todos estos ejemplos que nos dice: si usted tiene almacenado papel, vestidos, zapatos, paja, cuero, cartón, adhesivos o cualquiera de esos materiales acá, o combinación de ellos, debo de ponerlo como riesgo moderado. A diferencia, bueno, acá tenemos unos ejemplos, a diferencia de cuando tenemos otras condiciones. Acá tenemos 4 ejemplos de almacenamiento. En el primero tenemos un almacenamiento de ropa, prendas de vestir, con una combinación de otras condiciones: plástico, cartón, los pallets de madera. Entonces ahí el riesgo moderado. En el siguiente tenemos madera. Entonces sí se ve muy claro que es un almacenamiento solo de maderas, pero como lo decía la tabla, si tenemos maderas es riesgo moderado. En el de abajo tenemos un tema de café, pero el café normalmente viene en unas arrobas o con otros materiales adicionales, que esa combinación de almacenamiento hace que se tenga que clasificar en el riesgo moderado. Y por último tenemos un ejemplo que es muy claro y lo tenemos en muchísimas partes, que son los parqueaderos. De ahí entendemos que los parqueaderos, su clasificación de ocupación es riesgo moderado de almacenamiento. Y es muy importante, en los edificios mixtos, luego la norma nos va a mostrar que los edificios mixtos yo debo de subclasificar cada una de esas áreas y tratar o mirar cómo yo voy a compartimentar
para que un área no tenga influencia con la otra. Y ahí es donde entran todas estas condiciones de resistencia al fuego de un lugar a otro. Entonces debo compartimentar mi almacenamiento, mis carros dejarlos ahí quietecitos, tenerlos encerrados, que este incendio no se me vaya a propagar a la otra ocupación, al comercio, ni que el comercio se me vaya a propagar a la residencia. ¿Por qué razón? Porque si yo no hago toda esta cantidad de protecciones pasivas para evitar que un incendio se me pase de un lugar a otro, debo de clasificar todo el edificio con el riesgo más alto. Entonces, si yo no considero arquitectónicamente y estructuralmente las condiciones para poder compartimentar cada una de las áreas, lo que yo voy a hacer es que me voy a ver obligado de que todo el edificio lo clasifique como almacenamiento de riesgo moderado. ¿Y qué va a suceder? Pues van a necesitar rociadores en todo el edificio, van a necesitar unos medios de evacuación más complejos, y esas condiciones son las que yo debo evitar para que los costos de los proyectos no vayan a llegar hasta por allá. La pregunta que nos hace Joana acá de forma presencial es que en la norma especifica que yo cuando tengo un parqueadero, indiferente si el parqueadero es cubierto o descubierto, debo tener un extintor por cada 10 vehículos que yo tenga almacenado. Y ahí entra en consideración dos normas, porque es que ahí es donde empezamos a ver todas estas ambigüedades normativas o estos pleitos normativos que llamamos. Siempre que yo tenga una condición normativa, debo de priorizar la una o la otra, pero siempre priorizando la de mayor riesgo, de mayor cubrimiento. Afortunadamente ese punto dio claridad a la comisión asesora, en donde yo puedo dimensionar utilizando la cantidad de los vehículos y poner un extintor cada 10 vehículos, o puedo igual utilizar el dimensionamiento que nos permite la NTC 2885, que es nuestra norma colombiana de extintores, o tomando como referencia la NFPA 10, donde ya la clasificación no se hace como tal por cantidad de vehículos, sino que se hace por capacidad de combustión, tipo de incendio o tipo pues de material combustible, y distanciamiento de un extintor a otro. Entonces ahí puedo utilizar o esta condición de esta norma para cumplir nuestra norma colombiana, o puedo utilizar la de la NFPA 10 o la de la 2885. Para nosotros es mejor utilizar la NFPA 10 o 2885 porque es mucho más precisa, más clara, y no clasifica simplemente por vehículos, sino por realmente qué capacidad de combustión tengo, qué tipo de combustible tengo y cómo lo debo de apagar. Luego tenemos el almacenamiento de riesgo bajo, entonces lo mismo menciona la norma, pues ya la capacidad de combustión de esos materiales es menor, pero también cuánto es menor. Es la norma igual nos da unos ejemplos y los podemos utilizar. Asbestos, productos de alimenticios, vidrio, materiales, porcelana, talcos y otros similares. Acá vamos a hacer un alto muy importante, en especial en el tema de vidrios y metales. Almacenar vidrio y metal es un riesgo bajo de almacenamiento. Producir vidrio o metal es alta peligrosidad. Entonces miren qué diferencia que hay. Solo con un cambio de actividad no es lo mismo almacenar que producir, en especial en estos dos, en vidrio y metales. Las porcelanas también, pero en vidrios y metales aún más. ¿Por qué razón? Tenemos la siguiente condición. Cuando yo almaceno vidrios y metales, el metal ya está frío, ya están las temperaturas bajas y está acá, lo tenemos acá. Realmente que esos materiales puedan arder, la probabilidad es muy baja, porque su punto de ignición o de fusión supera los 1000 grados centígrados. O sea que ya debe haber un incendio por completo en las otras áreas para poder que esos materiales empiecen a arder. Eso es demasiado poco probable, por así decirlo, en el almacenamiento. A diferencia de cuando lo estoy produciendo. Para producir metal, lo primero que tengo que hacer es fundirlo. Entonces voy a tener unos hornos que están a unas temperaturas superiores a los 1500 grados centígrados, y ahí sí lo que toque se prende. Si esa colada o esa fundición de acero toca cualquier material, inclusive personas, inmediatamente los prende. Porque eso es un acero que está a más de 1500 grados centígrados, y eso sí es una condición muy distinta. Entonces miren que es muy distinto tener una producción de un metal que tener el almacenamiento del metal. Lo mismo sucede con el vidrio. Cuando se produce el vidrio son unas arenas que se derriten y eso forma el vidrio, y para derretirlos también superan las temperaturas superiores a 1000 grados centígrados. Entonces cambia por completo la condición. Una empresa de las que tenemos de este tipo que es de nuestro país, aunque ya tiene pues un nombre internacional, es Beldar. Beldar se dedica a esa producción de botellas y de varios materiales de vidrio, y lo que hacen es fundir las sales y todas estas arenas para producir el vidrio. Entonces van a ver que siempre van a tener sistemas bastante robustos en el tema de extinción de incendios. Entonces miren que la clasificación hasta en pequeños detalles, lo mismo sucede cuando yo voy a clasificar para el diseño. Cuando yo voy a clasificar para el diseño, supongamos en NFPA 13, es muy importante los materiales. Y es un árbol de decisiones bastante extendido
para empezar a decir, yo qué tipo de material tengo, tal material, almacenado como, de esta forma, va en racks o en pallets de madera, en racks metálicos de doble o de sencilla, y todas esas clasificaciones ya después al final te dice, bueno, usted lo que va a necesitar es esta condición. Por eso esta parte es muy importante que sepamos clasificar muy bien las ocupaciones. Acá teníamos estos dos ejemplos y por eso queríamos hacer esa pausa. Miren que almacenar vidrio y metal, realmente que estos materiales ardan en el almacenamiento no es tan probable como lo hacen en la producción. Luego está el grupo comercial, tiene dos clasificaciones distintas, como su nombre lo dice. El comercial servicios es donde estoy dedicado a prestar servicios. El comercial de bienes y productos es donde va la gente a comprar bienes o productos. Y son muy diferentes. Para la norma, una clasificación de un comercial de servicios es un riesgo bajo, el comercial de productos es un riesgo más alto. Y ese cambio, lo que mencionamos ahorita, si yo tengo un edificio de oficinas, lo voy a cambiar por un centro comercial, ya las condiciones cambian completamente en seguridad humana y en protección contra incendios, en todo, en medios de evacuación, en escaleras, en pasamanos, en todas las, bueno, pasamanos siguen siendo los mismos, en medios de evacuación, en escaleras, en anchos, en índices de ocupación, en sistemas de protección contra incendios, en sistemas de detección de incendios. Entonces, toda esta parte es muy importante. Entonces, aquí nos ponen varios ejemplos: bancos, consultorios, salas de belleza, aseguradores, oficinas, edificaciones administrativas y otras similares. Y acá tenemos varios ejemplos. Y tenemos el último, que es bastante particular. El primero lo tenemos, que es el edificio de Bancolombia, ubicado en la ciudad de Medellín. Es un edificio dedicado a la operación del banco. O sea, ahí está todas las áreas administrativas, un poco de oficinas. Pero ¿por qué tenemos estos ejemplos acá? Para que ustedes observen que en su gran mayoría, lo que vimos ahorita, todas las edificaciones de nuestro país son mixtas. Esta edificación de Bancolombia, los que han tenido la oportunidad de ir, en el nivel 1 tienen comercio, que va alrededor de toda la edificación del banco. Debajo tienen los parqueaderos, ya es un riesgo moderado de almacenamiento. Y de ahí hacia arriba tenemos las oficinas y tenemos espacios donde hay auditorios, donde hay salas de estar, y esos otros espacios pequeñitos, las salas de estar, los auditorios, los debemos de clasificar con otra condición, porque puede que sea un lugar de reunión, que ya ahorita vamos a ver cómo son esas condiciones, o un lugar social y recreativo dentro del mismo banco, pero predominaría el servicios. Importantísimo lo que les decíamos ahorita, hay que compartimentar bien esas áreas para que no tenga yo que clasificar toda mi edificación en el mismo riesgo. El segundo es la Alpujarra, también un edificio ubicado en la ciudad de Medellín, donde están todas las oficinas del Centro Administrativo Público, de la Alcaldía y la Gobernación. Sucede lo mismo. Hay unos lugares donde hay un comercio, hay otros lugares donde está el almacenamiento de los vehículos, parqueaderos están en la parte inferior, y están las oficinas, y también están auditorios, y también hay unas salas de estar, y todas esas subclasificaciones debo de tenerlas presentes. Y por último tenemos la clínica SOMS. Acá miren que tenemos algo muy particular. La clínica tiene unas condiciones, por eso las ponemos ahí, que probablemente su prioridad más grande va a ser el tema de salud e incapacidad, que es institucional, pero tiene otras áreas que tiene comerciales de servicios, donde están todas las oficinas, y los consultorios. Entonces miren que hay dos condiciones, y miren que la norma nos va a meter ese cambio entre consultorios y salud e incapacidad, donde las personas se quedan hospitalizadas o tienen unos procedimientos que no son ambulatorios. Hay que tener muy presente eso, porque también en ese pequeño cambio hay un cambio normativo bastante grande y unas condiciones normativas diferentes. Por eso cuando yo desarrollo proyectos como clínicas, que son ambulatorias, van a tener unas condiciones y se les dice, bueno, si no tienen operaciones, solo consultorios, intervenciones menores o este tipo de cosas, de esa forma yo lo puedo clasificar como si fueran consultorios. Pero si yo ya tengo otra condición, como lo es la clínica, que yo ya tengo hospitalización, quirófanos y otras condiciones donde las personas no van a tener una salida ambulatoria por sus condiciones médicas, ya sí lo debo clasificar como institucional. Y aparte tienen comercio, donde está la cafetería y otros almacenes y unas cosas ahí de oftalmología y demás, y tienen el parqueadero en la parte inferior. Y acá este ejemplo también es muy bueno, porque acá podemos hablar del tema de la diferencia de ocupaciones y de normas. En la parte vieja de la clínica SOMS, ubicada en Río Negro, es un edificio antiguo, ¿cierto? Esta parte vieja de acá aplica la norma anterior, porque está antes del 15 de diciembre del 2010 y no ha sufrido los cambios de los que hablábamos ahorita, ni cambios en uso, ni cambios de ampliación, sino que han tenido reparaciones o cambios internos, que yo voy a pasar este consultorio para acá o a hacer una sala de medición acá. Si hay, por casualidad
pasan otras condiciones acá, donde cambien su actividad inicial, o yo haga un cambio de uso, o haga una ampliación, pero a la edificación antigua, tengo que actualizar todo el edificio. Por eso siempre esos cambios debo de tenerlos muy presentes, en especial ustedes en la parte del licenciamiento, que si ese cambio tiene este tipo de condiciones, ya debe ser todo el cambio de la norma completa, estructural y en títulos JK, que es lo que estamos tratando el día de hoy. Y está la parte nueva. La parte nueva sí tiene todas otras consideraciones, donde tiene otros medios de evacuación y otros demás, y son dos normas muy distintas, y esta de cumplir en SR98 y la de allá de cumplir en SR10. Y esas dos, por eso deben de estar lo suficientemente alejadas, mínimo 18 metros, dice la norma, entre fachadas, para que una condición de riesgo no se me vaya a pasar a la otra. Porque obviamente yo acá no tengo sistemas de protección contra incendios. Si surge el incendio acá, pues se va a propagar porque no hay sistemas para controlarlo. Y la idea es que no se propague hacia el otro costado, hacia la otra edificación que tenemos de la valla. Bueno, el comercial de ese producto, lo que les decía, son los lugares donde las personas van a adquirir productos o bienes. ¿Por qué sube la consideración de la norma? Porque acá normalmente pues, tengo una carga combustible más grande, que son los productos, y luego tengo normalmente capacidades y ocupaciones de muchas más personas dentro del mismo edificio. Y aquí ya nos tenemos las tiendas, los mercados, los supermercados, centros comerciales, farmacias, centros de distribución al detalle y por mayor. Y tenemos acá 3 grandes ejemplos. Entonces, de pronto, si las que estaban conectadas no escucharon el tema, estamos hablando de que en muchas ocasiones dentro de nuestro territorio nacional, las personas tienen una casa, la casa la convierten en unos locales comerciales, en muchas ocasiones no lo hacen con el debido proceso de una licencia de construcción, sino que hacen el cambio y luego van y dicen, venga, certifíqueme este cambio, y ahí realmente lo que hay que hacer, pues, va a sonar fuerte, pero es la realidad, es tratar de que a esas personas se cambien a las ocupaciones y cumplan, pero por ejemplo locales comerciales de ese tamaño, que normalmente no son tan grandes, pues las condiciones normativas no van a ser tan relevantes, entonces probablemente les van a pedir un tema de extintores, de señalización, de iluminación de emergencia, que hacen los chicos, los inspectores, y ahí es donde está la excelente comunicación entre las dependencias, porque el Cuerpo de Bomberos, dentro de la resolución 061 del 2014, tiene la responsabilidad de que todos aquellos comercios e industrias que no cumplan y residenciales deben de notificar a ustedes como planeación, a Secretaría de Gobierno y de Inspección, y con esas notificaciones pues ir a hacerles la solicitud a las personas para que se pongan al día en todas esas condiciones. Es muy difícil de controlar, en su gran mayoría en el país sucede este mismo tema, no solo sucede con el tema de comercio, hay muchas otras que te encontrás, es que están haciendo toda una construcción nueva y al rato son 5 pies y al rato, no, venga, vamos a licenciar a planeación, y obviamente como ese control urbanístico normalmente no tenemos las capacidades para estar todo el tiempo recorriendo qué modificaciones están haciendo las personas en sus edificios. O sea, lo que toca es hacer esos procesos legales de tal manera que la persona, pues, no llevarlo hasta un proceso sancionatorio, que lo hace pues inspección de policía a través de la 1801, creo que es la ley, sino tratar de que se le haga el requerimiento para que la persona se ponga en juicio en toda la documentación, en el certificado técnico de ocupación, en licencia de construcción, en el certificado del Cuerpo de Bomberos, en obviamente el cambio de uso de suelos, y que pues tenga todas sus condiciones. Es un poco un pleito legal ahí, pues un proceso legal, obviamente no tratando como de aporrear a la gente, pero que sí al final terminen con todo lo debido, porque ese cambio, pues obviamente el Cuerpo de Bomberos, que es el responsable en certificar los títulos JK, en este caso certificar seguridad de protección contra incendios en las edificaciones indiferentes de su actividad, vaya al sitio y lo haga. Entonces ahí es donde está la comunicación entre todas las dependencias, a través obviamente de documentos legales, derechos de petición, notificaciones formales, para que planeación le dice, pilas, vaya, arrímense a tal espacio que sabemos que hubo un cambio, o el Cuerpo de Bomberos, planeación, pilas, nosotros le estamos notificando que está sucediendo este tema, pilas que esto no están cumpliendo, pilas que esto sí, para que obviamente desde todas las dependencias se les vaya requiriendo a las personas, no es atentar contra ellos, pero sí que cada uno vaya poniendo sus proyectos en norma. Sí, no, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la atención y la invitación. No, ahora lo levantaba sobre todo lo mencionaban los lugares de ocupación, o sobre todo en la parte de los parqueaderos. No sé si ahí está contemplado ya o dentro de la misma reforma está estipulado para los vehículos, sobre todo ya los vehículos eléctricos, que creo que cuando se hizo la SR10, no sé si estaba estipulado dentro de los almacenamientos y en la parte de parqueaderos,
la dimensión sobre todo de los vehículos eléctricos, que sabemos que ya es como un campo aparte y me parece, me da como a entender que si ciertamente estamos hablando que hay que aplicar o instalar los rociadores como tal, hay que mirar pues ese campo cómo se está manejando, si está o no está, o si sigue en estudio, en lo de la parte de la reforma está involucrado ese tipo de vehículos, porque ciertamente pues en este caso nos preocupa la gran mayoría, porque igual le están dando como manejo ordinario prácticamente o generalizando todos los vehículos y ubicándolo inclusive en los mismos parqueaderos. Y oh sorpresa que encontramos que sobre todo en los centros comerciales, en la zona de parqueaderos, los sitios de recarga del vehículo eléctrico están ni en los otros, sino en los semisótanos o en los, por allá, yo no sé cómo llaman ya, de 3 pisos para abajo, como ya se lo denominará la norma, pero igual allá en esos sitios están los sitios de carga de estos vehículos eléctricos. Entonces es una situación realmente compleja y no sé cómo se va a poder seguir abordando en adelante para poder emitir los conceptos y inclusive dimensionar el riesgo tan bravo que tenemos en el momento y que cada día avanza más. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Capi, por la aclaración, por esa condición. Tenemos que tener ahí presente que lo siguiente, realmente dentro de nuestra norma colombiana todavía no se ha adoptado cómo va a ser la protección de los vehículos eléctricos. Inclusive dentro de la norma americana tampoco hay una adaptación. Los vehículos eléctricos tienen una condición muy compleja de extinción, para los que no conocían, y es los vehículos eléctricos con las baterías del litio. El litio es un material que es tiene una autocombustión. Entonces el incendio se empieza a controlar, supuestamente él se está extinguiendo y al momentico vuelve y arranca solo, vuelve y se prende solo, o sea, él se autooxigena el incendio y vuelve a arrancar hasta que no se consuma toda la batería. El carro no, o sea, no se puede, por ahora no se puede apagar. Hasta ahorita acá están haciendo unas investigaciones, en China ya sacaron unos extintores que tienen la capacidad de extinguir los vehículos eléctricos, todavía no están listados y aprobados para el Servicio de Protección contra Incendios. En Estados Unidos también están haciendo otras investigaciones con otro tipo de extintores de otros materiales, pero todavía no hay una claridad como tal, y menos dentro de nuestra normatividad, de cómo vamos a trabajar estos vehículos eléctricos. Es evidente que es una condición mucho más compleja. Dentro de nuestra normativa colombiana lo que nos queda por trabajar es, bueno, si están en un sótano con su carga, validar si esos sótanos tienen rociadores, pues, y si la norma sí los pide, porque recordemos que hay algunos parqueaderos que si no superan el área o si no tienen las condiciones para que se requiera el sistema de rociadores, pues no los debo poner. Ahí lo que se hace es hacer realmente unas recomendaciones, no como una solicitud, pues como tal de que debes de tener sistema de rociadores, sino primero valido la norma si lo necesita. Si hay sistema de rociadores es muy positivo porque por lo menos el incendio va a estar más controlado y se va, por lo menos mientras esperamos a que el consumo pues de la batería en el incendio se consuma por completo. Pero por ahora no tenemos la claridad dentro de nuestra norma colombiana. Entonces, validar lo que la norma colombiana nos dice y como recomendación, no lo podemos pedir como un requerimiento normativo entre los procesos de certificación. Ahí ahorita les contamos que nosotros justamente trabajamos con los cuerpos de bomberos a nivel nacional. Como recomendación ya es, venga, importen estos extintores que todavía no están listados, pero que pues tienen ya sus pruebas y solicitarlos como recomendación. Si la persona no lo pone, pues no lo podemos poner como si fuera un requerimiento para evitar, pues como para no brindar el concepto o el certificado, no lo podemos pues como poner en ese momento porque todavía no está reglamentado, pero sí tratar desde esa área como empujar para que los pongan. No son certificados todavía no estamos pues como en el punto de que ya se desarrolló los sistemas para extinguir este tipo de vehículos, pero entonces ahí es más manejarlo como un tema de recomendación. Y ojalá, pues si la zona de parqueaderos, por norma, o sea, por el área, las condiciones de medios de evacuación y demás, exige rociadores, es muy bueno porque pues vamos a tener ahí el control del incendio. Entonces, para los que están ahí conectados y de momento no escucharon lo que dijo Joana acá del Cuerpo de Bomberos de Guatapé, ella nos mencionó que hay varias empresas en Colombia, entre ellas Simple-C, que ya está trayendo unos extintores que se llaman LF500 y que son justamente esos extintores que se están desarrollando para poder hacer este tipo de extinciones. La última noticia que nosotros pues leímos, todavía esos extintores no están pues como aprobados y todavía está pues como el estándar de cómo vamos a proteger los vehículos, pero ahí está, las recomendaciones y vehículos eléctricos
que los pongan. Exactamente, pero no. Entonces, ahí es justamente validar si ya hay un estándar, si ya están certificados por algún laboratorio internacional, sea UL, sea FM, sean los laboratorios europeos, sean los laboratorios de Brasil. Si ya están pues ahí y si ya hay un estándar, ya podemos trabajar de esa forma y decir, evidentemente, ya tenemos las condiciones con que pedir normativamente este punto. Pero también debemos esperar, porque obviamente primero salen los estándares europeos, americanos, nosotros utilizamos mucho los americanos como referencia, pero nos toca esperar a que haya una adopción por medio de las actas o los decretos que yo les comenté al inicio de la presentación, que nos pongan ahí eso, utilizar tal estándar de la NFPA o de UNEN, que son los europeos, para el control de incendios en baterías de litio en vehículos eléctricos. Entonces hay que esperar todo ese desarrollo. Mientras esperamos ese desarrollo, lo que podemos hacer es solicitarle a la persona, pero por medio no de requerimiento, sino de recomendación, que utilicen ese tipo de extintores. Obviamente, puede suceder que el incendio suceda cuando no hay nadie para atender y para poder hacer, porque realmente el extintor va a funcionar cuando está el fuego incipiente, o sea, a la entrada. Cuando ya de pronto el incendio ya esté más propagado, realmente el extintor, o sea, es una buena práctica, es por medio de recomendación. No podríamos como tal negar una certificación por eso, porque nosotros podemos negar es cuando es un requerimiento fijo normativo y esperar a que termine ese desarrollo de los productos, de los sistemas de extinción de incendios para este tipo de vehículos. Y tercero, que ya haya una adopción dentro de nuestra normativa por medio de las actas, por medio del decreto o por medio de la norma que lleva varios años en desarrollo, que estamos esperando que pues al parecer va a salir el otro año o este año, igual todavía no se sabe cuándo va a salir el nuevo estándar o los nuevos códigos para nuestro país, pero que una vez haya esa adopción, ahí ya lo podemos pedir como si fuera un requerimiento normativo. Capitán Gustavo, nos escuchó la respuesta de lo que comentamos acá. Sí, no, está claro, mi hermano, la cuestión sí, seguimos esperando a ver, pero sí hay que extremar medidas al caso o al menos sacar algo mientras se hace algo norma, porque es un tema muy delicado. Totalmente de acuerdo, y pues ahí lo que podemos hacer es como esa medida preventiva o esa mitigación por ahora de esa recomendación de este tipo de extintores. Para los que no escucharon lo que acabamos de decir, qué pena que no les dije, estábamos hablando de cómo desde planeación, porque acá pues de forma presencial tenemos al personal de planeación del municipio de Guatapé y al cuerpo de bomberos del municipio de Guatapé, inclusive estamos transmitiendo desde la estación. Nos preguntaban cómo era el tema de cómo desde planeación se puede hacer las exigencias, entonces les estamos contando que las exigencias para poder el cumplimiento del título JK, el constructor es el responsable en hacerlo. Lo mejor es que siempre haya un revisor adicional que cumpla con las condiciones del título J, del título I, que es un ingeniero mecánico, civil, arquitecto, hidrosanitario, con 5 años de experiencia, tarjeta profesional y la experiencia pues y los estudios en estos temas para poder hacer esas revisiones y validar si las condiciones cumplen como se debe. Bueno, también, que ya son sistemas de detección temprana, son sistemas adicionales, nuestra norma no los tiene, pero son sistemas bastante útiles en donde pueden haber una alarma rápida, en donde va a estar la cámara todo el tiempo validando y esa cámara va a estar validando. Si hay un humo, la cámara inmediatamente lo detecta y activa un sistema de alarmas para que la gente pues, pueda ir hasta el lugar, utilizar el extintor que nos menciona el LF500 o algún otro mecanismo que pueda utilizar para ese control o esa supresión del incendio en ese tipo de carros. Recomendación, lo mismo, es un tema de recomendación, no es un requerimiento normativo, porque no tenemos una norma de que, vea, según la norma tal, usted tiene que tener esto. Todavía no tenemos ese soporte normativo para poder hacer esa solicitud. Entonces, todo eso sería una recomendación, una buena práctica. Si la persona decide no hacerla, no se la podemos pedir. Por eso tenemos que esperar a que ya se actualicen los estándares y lleguemos al estándar donde diga la protección de vehículos con baterías de litio, vehículos eléctricos van a tener estas condiciones, y ahí sí los podemos pedir y que nuestra norma los acepte pues esa consideración. Ya seguíamos, teníamos los 3 ejemplos del comercial de bienes y productos, tenemos 3 grandes ejemplos. En uno tenemos un supermercado que es el Jumbo de Río Negro, Antioquia, es un supermercado completo, ahí es casi que C2 todo, porque ustedes ven allá pues no hay de pronto algo mixto adicional que nos pueda tener. Tenemos un almacenamiento de vehículos en la parte exterior que es una 1, pero es
un almacenamiento al aire libre y tendríamos que cumplir la condición que ahorita estábamos hablando de distribuir unos extintores o por NTC 2885 o por NCR10 o cada 10 vehículos como lo especifica la norma. Luego tenemos uno de los centros comerciales más grandes de nuestro país, que es el Viva Envigado, y aquí hacemos el alto. La actividad principal es el comercio, pero allá tenemos de todo. Literalmente tenemos parqueaderos, comercio, oficinas, hasta hay un lugar especial que es en la parte superior, en esta imagen no está, pero en la parte superior tenemos un parque de diversiones, hay bares, hay gimnasios, hay bancos, o sea, es un lugar completamente mixto y por eso es muy bueno tener este tipo de ejemplos en este tipo de charlas para que entendamos que esos lugares mixtos lo que va a hacer es lo que hemos hablado, subclasificar cada una de esas otras ocupaciones y a cada una las compartimentamos para darle un cumplimiento normativo a cada una de ellas. Y en donde yo no pueda compartimentar, siempre voy a utilizar el riesgo mayor en esa área. Y por último tenemos la plaza es la mayorista ubicada en Itagüí. Lo mismo, es un centro donde está toda la distribución de la mercancía, comercial C2 en su gran mayoría, pero también hay unas edificaciones, los bloques, donde tenemos edificios, auditorios, centro de eventos, entonces es también otros edificios mixtos que debo de considerar para poder llegar a esos requerimientos normativos de ellos. Luego está el tema especiales, como el nombre lo dice, son edificaciones poco convencionales, diferentes a las normales. Igual todas estas presentaciones las vamos a enviar, pero voy a tratar de acelerar un poco más. Entonces, tenemos parques de diversión. Miren que en el centro comercial Viva Envigado, que hay un parque de diversiones dentro del centro comercial, ahí tenemos que subclasificar esa zona como un grupo especial y validar qué condiciones necesitamos. Tenemos los cementerios, autocinemas, unidades móviles, helipuertos y alojamiento y tratamiento de animales, también es un especial. Acá tenemos tres ejemplos. Tenemos el primero, que es el Parque Salitre Mágico ubicado en la ciudad de Bogotá. Sí, es el Salitre Mágico ubicado en la ciudad de Bogotá. Tenemos un autocinema. Esto realmente no es muy común en nuestro país. En pandemia hubo algunos que adecuaron una pantalla y se funciona como autocinema, y en ese cambio de uso, ese parque de autocinema había que tener unas consideraciones. Bueno, si aquí sucede algo en plena función, yo cómo evacuar la gente, porque lo primero que tengo que hacer es sacar la gente de ahí. Ahí tenemos un almacenamiento grande de vehículos y se enciende uno de ellos, pues se va a propagar a todos los demás. Esas son unas consideraciones especiales normativas para poder atender. Y por último tenemos el cementerio Campos de Paz en la ciudad de Medellín, también sería un grupo especial de ocupación. Luego tenemos el grupo de fabricación industrial, lo mismo, fabricación, riesgo moderado, riesgo bajo, su nombre lo indica, lugares donde hay transformación de materias primas, ¿cierto? En riesgo moderado, pues van a haber transformación donde esas materias primas tienen una capacidad de combustión más alta que la normal. Entonces miren, cueros, papeles, tabaco, textil, automotriz, madera, vidrio. Acá volvemos y hacemos esa distinción. Ya aquí tenemos industria metalmecánica y vidrio. Para riesgo moderado no es la producción de vidrio ni de metal, es la transformación de vidrio y metal. Yo voy a hacer un corte de metal, ahí es fabril industrial de riesgo moderado. Pero si voy a hacer producción de metal, por ejemplo, industria metalmecánica, donde hacen el corte, perforo láminas, hago láser y todas estas condiciones de transformación de un metal ya elaborado. Esa es fabril industrial de riesgo moderado. Pero cuando yo voy a hacer el metal, tengo la fundición de ciertos materiales para generar otro componente en metal. Esa producción del metal sí es alta peligrosidad. Entonces miren que los metales y los vidrios terminarían entrando en tres categorías. Y cualquiera de las tres tengo que tener precaución con ella. Entonces es muy diferente almacenarlo, es muy diferente producirlo o crearlo, y es muy diferente transformarlo una vez ya está creado. La industria metalmecánica, pues ahí va a tener la chispa, van a tener pues la perforación, las temperaturas, lo mismo para el vidrio. Cuando yo hago el corte del vidrio y demás, esa transformación queda aquí en el riesgo moderado. Y tenemos pues acá tres ejemplos de fábricas de riesgo moderado. Tenemos una industria farmacéutica, pues que aquí la vemos en el segundo ejemplo, industria farmacéutica de Bayer, ubicada en Alemania.
Tenemos una de nuestras empresas que queda en la ciudad de Medellín, no sé si todavía pues, está operativa, lo último que supe es que no, que es Coltabaco, donde han puesto estos cigarrillos, y tenemos otra industria que sigue operativa, que es donde hacen los vehículos de Renault en la ciudad de Envigado, en Antioquia, que es una industria de fabricación de automóviles. Pero ¿por qué lo tenemos como ejemplo? Porque en esta industria en específico tenemos muchos tipos de transformaciones internas. Hay un lugar donde está el área de soldadura, donde hay chispa y hay un riesgo ahí. Luego hay unos lugares donde está toda la parte de pintura, donde hay otra condición muy distinta, porque como estamos hablando ahorita, la pintura no se extingue con agua, en especial pinturas con ciertos solventes, debo de tener otros mecanismos de extinción, y luego pasa a un lugar de ensamble donde ya pues adecuan, ya ese es lo que llamamos el chasis del vehículo, los parqueaderos, que es un almacenamiento grandísimo. Entonces son industrias que cuando uno las ve ya internamente se encuentra con otra cantidad de variables que debe uno atender para poder tener una protección completa en este tipo de fabricaciones. Aquí nos pregunta Joa que si es muy difícil que todos estos proyectos cumplan. Realmente no tanto, Joa. Realmente sí. Nosotros cogemos los proyectos y realmente les hacemos un buen análisis de seguridad humana y protección contra incendios, que es clasificar, organizar, mirar estos requerimientos y hacer unas instalaciones correctas. Normalmente estos proyectos pueden cumplir inclusive más fácil que un proyecto residencial del señor del pueblo que es dueño de algún negocio y le dio por construir. Inclusive es más fácil que se cumpla acá porque normalmente este tipo de industrias grandes tienen otros estándares adicionales internacionales que cumplir. Un músculo financiero muy grande, como dice Federico, que es mucho más fácil tener ese tipo de cosas. Obviamente, la ingeniería en protección contra incendios es una ingeniería mucho más robusta de lo que creíamos en nuestro país. Afortunadamente ya se está adecuando a como debe de ser, porque nos encontramos con todo tipo de edificaciones en todas nuestras visitas y demás, pero que si hacemos realmente los proyectos en el orden que es, con las condiciones que son, y adecuando muy bien desde una base inicial de un diseño, se llega a un cumplimiento normativo con bajos costos, pero realmente con lo que se necesita. Entonces, no es tan difícil realmente. No es tan difícil. Y luego viene la industria fabril industrial de riesgo bajo, y tenemos pues realmente dos: industrias alimenticias e industrias artesanales. Estas son riesgo bajo. ¿Por qué? Por la capacidad de combustión, pues realmente es muy baja. Realmente que se encienda, digamos, unas botellas de agua, de gaseosa, realmente es mucho más bajo que lo que sería producción de madera, cambios de transformación del metal y demás. Tenemos dos grandes ejemplos de dos industrias alimenticias que tenemos en nuestro país, que es Noel y la fábrica de chocolates. Pero ¿por qué las tenemos como ejemplo? Porque resulta que si son industrias alimenticias, luego por allá la norma dice, venga, pero espérese, si hay transformación de calor, si hay calderas, si hay ciertos elementos, ya usted no es una industria alimenticia, sino que usted es una industria de riesgo moderado ya por las condiciones que usted tiene. Entonces, miren que la idea desde la presentación es poner ejemplos que en muchas ocasiones vamos en una dirección y luego realmente cuando conocemos internamente el proyecto a detalle nos damos cuenta que la clasificación era muy distinta a la que creíamos y solo ese cambio nos puede afectar demasiado en cómo lo vamos a proteger correctamente, tanto pues en seguridad humana como en protección constitucional, como el nombre lo dice, todas estas edificaciones con esta característica. Y tenemos 5 grandes ocupaciones. El primero es de reclusión. Tenemos las prisiones, los reformatorios, las cárceles y otros similares. Como hablábamos ahorita, acá hay unas condiciones de seguridad humana y protección contra incendios que son muy robustas porque las personas que están recluidas, que no pueden salir de estos lugares, yo no los puedo evacuar al exterior. Entonces normalmente este tipo de sistemas tienen muchas condiciones específicas, inclusive hasta las estaciones manuales de detección de alarma tienen que estar bloqueadas porque pues, cualquier persona que está recluida simplemente por armar, digamos, una condición de alboroto, como llamamos aquí en Medellín, va y la activa. Entonces son un poco de condiciones, los rociadores tienen que ser rociadores institucionales que van cubiertos con ciertas cosas, porque no le dan un golpe y lo activan y se abre, y es una condición. Entonces, este tipo de edificaciones tienen unas condiciones muy específicas de ocupación. Y aquí, si no estoy mal, creo que es la cárcel La Picota en Bogotá, donde ustedes saben que pues, realmente en nuestro país todo este tipo de edificaciones
incendios suceden muy seguido, los mismos reclusos los provocan para poder realizar intentos de escape y demás. Son unas condiciones bastante especiales las que tiene este lugar. Luego viene este que quiero hacer un alto muy importante acá, y son los lugares de salud o incapacidad. Lo que mencionábamos ahorita, aquí sí están hospitales, sanatorios, clínicas, centros de salud, centros para discapacitados, pues de primeros auxilios, orfanatos, ancianatos, manicomios, hospicios y otros similares. Acá hay una condición demasiado importante, porque en su gran mayoría son personas que yo no puedo evacuar. Una persona que está por ejemplo, en un manicomio, justo esta semana estábamos revisando en una de las clínicas en La Ceja unas condiciones de seguridad humana y protección contra incendios en San Juan de Dios, y hay personas que están completamente recluidas, o sea, esas personas no pueden salir de ahí porque tienen una condición de salud mental que no les permite salir de ahí. Entonces a ellos hay que protegerlos, pero también teniendo en consideración que no podemos exigirle a la clínica un lugar, un espacio donde, o sea, o una condición normativa que no sea la nueva. Entonces allá tienen unos lugares que son NSR10, otros 98, entonces a cada uno no podemos exigirle a un lugar que sea 98 el cambio. Si vemos los cambios que hablábamos ahorita, sí se tendrían que actualizar, si no considerar los otros, y ese tipo de condiciones de seguridad humana, revisarlas ya a detalle y generar las recomendaciones adecuadas para ello. Y ahí tenemos un ejemplo bastante práctico, que es el Hospital San Vicente de Paúl, ubicado en Llano Grande, en Antioquia. Y ¿por qué lo dejamos también como ejemplo? Porque sí que es una condición que hay de todo. Esta edificación hasta un helipuerto tiene en la parte superior, y ese helipuerto es una ocupación especial, y tiene de todo. Tienen consultorios, tienen oficinas, tienen parqueaderos, tienen comercio, tienen donde venden las gafas, donde las farmacias. Donde queda el helipuerto, debajo es el auditorio. Hay un auditorio, hay un helipuerto. Entonces, estos ejemplos son importantes que los veamos, es para que ustedes vayan observando que las edificaciones no solo tienen una sola ocupación. Cada ocupación debo de tratar de compartimentarla lo que más pueda para poder poner las condiciones en cada uno de esos puntos. Acá. Desafortunadamente, Michelle, toda la parte de personas con movilidad reducida y este tipo de discapacidades visuales y auditivas, la norma no dejó contempladas muchas condiciones. Únicamente nos dejó contempladas que las personas con discapacidad, con movilidad reducida o este tipo de personas deben de tener un lugar seguro donde evacuar, o que las personas que estén junto a ellas las ubiquen en un lugar seguro, en este caso medios de evacuación. Por ejemplo, las personas que están en silla de ruedas se deben ubicar en el medio de evacuación que esté protegido. Entonces ahí entra donde si el edificio si tiene el medio de evacuación protegido, pues si es exigido por norma o no, y se supone que las personas deberían quedarse allí en el medio de evacuación protegido, que está completamente encerrado y compartimentado ante el fuego y el humo, y ya los entes de emergencia, defensa civil, el cuerpo de bomberos, o los entes de emergencia o personas con la capacitación para ello, puedan ayudarlas a evacuar de la edificación. Pero desafortunadamente nuestra norma colombiana no especificó tal cual, ni para personas con pérdida auditiva o pérdida de visión, condiciones arquitectónicas para cumplirles. Sí se les dijo esa parte de que las personas con movilidad reducida puedan evacuar, pero no dejó claridad de cómo deben de ser estas disposiciones, ni arquitectónicas ni de protección contra incendios como tal. Para Diego Rodríguez, acá ya vamos a hablar del tema institucional de educación, y ahí es donde nos dicen todas las edificaciones donde haya algún tipo de instrucción, ¿cierto? Académica, pues que sea su actividad principal. Ahí entramos universidades, colegios, escuelas, centros de educación, academias, jardines infantiles y otras instituciones docentes. Y aquí tenemos dos ejemplos. Uno es mi alma mater, el que está a la derecha, que es la Universidad de AFIT, que ya vamos a hablar de ese edificio mixto que es toda esa universidad, y normalmente las universidades son mixtas. Y de otro lado está el Colegio San Ignacio en la ciudad también de Medellín, que sí ya es más, ese sí es muy institucional y pero tiene lugares donde están las oficinas, que es Comercial C1, lo mismo sucede en EAFIT, pero también hay Comercial C2, donde están los restaurantes, donde están las tiendas, que es la librería, que es la biblioteca. También hay que mirar si ya es institucional y o si aplicas como un lugar de reunión. Entonces,
es importante que todos estos edificios, en especial los macroproyectos, los podamos subdividir en esas ocupaciones como se debe. Luego está el institucional de seguridad pública, y que son estas actividades pues, donde se preserva el orden público y la seguridad de las personas. Hoy, aquí donde estamos ubicados en este momento, es una edificación de seguridad pública, porque es estación de bomberos, y tenemos las estaciones de policías, de bomberos, de defensa civil, instituciones y otros similares. Normativamente, tanto en la parte estructural como en protección contra incendios, este tipo de edificaciones tienen unas condiciones más robustas. Primero, porque si digamos la emergencia es un sismo, los últimos edificaciones que deberían de derrumbarse o de tener el riesgo de colapso deben ser las entidades de seguridad pública, porque son los entes que van a atender justamente la emergencia. A eso debemos de llegar, todavía no hemos llegado hasta por allá en nuestro país, pero ese es el objetivo que tenemos que tener. Lo mismo sucede en protección contra inseguridad humana. Estas edificaciones tienen unas condiciones especiales de cubrimiento que puedan dar como esa atención a este tipo de edificaciones. Y acá pues tenemos dos ejemplos. Por este lado tenemos la estación de bomberos de Kennedy, que es bastante bonita. Recordemos que bomberos es un cuerpo de bomberos oficial y pues tienen varias sedes alrededor de toda la ciudad. Y otro tenemos la fiscalía, que está ubicada en la ciudad de Medellín. Estos son los de seguridad pública. Y también la norma, dependiendo de cómo es esa seguridad pública, también luego nos adentra para cuando vamos a empezar a tener esos requerimientos de arquitectónicos, de escaleras, de anchos, de pasamanos, de alturas, de huella contra huella, de dimensionamientos y todo lo demás de medios de evacuación. En muchas ocasiones le dice, usted tiene uno de seguridad pública, revise cómo está internamente, si se asemeja a un comercial de servicios o a un lugar de reunión, y bajo esos parámetros nos debemos ir moviendo normativamente. Y por último están los institucionales de servicio público, que son ya las edificaciones que tienen un servicio a la comunidad. Entonces, centros de comunicación, lo que son centros administrativos municipales, distritales y gubernamentales, lo conocemos como alcaldías, gobernación y este tipo de espacios. Centros administrativos de servicios públicos, los juzgados y otros similares. Y aquí tenemos dos ejemplos. En el lado izquierdo tenemos la plaza, ese es en Bogotá, pero no me olvidé el nombre, Plaza Bolívar, es que se llama, donde está ya, no sé, bueno, este es en todo el centro de Bogotá, no recuerdo el nombre en este momento, pero donde está justamente, ahí cerca está la presidencia, aquí está por la parte de gobernación y la alcaldía, y de este lado tenemos la Alpujarra, volvemos a lo mismo. Entonces miren qué interesante que aquí volvemos al tema de la Alpujarra, que ese sí ya lo recordamos más. La Alpujarra es de servicio público, pero miren que ahorita estábamos hablando que también es de comercial de servicios. Entonces ahí la norma hace como ciertas combinaciones y te dicen, cuando ya entre dentro de la edificación, observe qué similitudes hay entre las otras condiciones normativas y aplíquele esa condición normativa. Eso es lo que pasa con este tipo de espacios. Bueno, ahí ya entra ya una condición especial. Los batallones donde hayan depósitos de armas, donde haya pólvoras, normalmente eso se clasifica como alta peligrosidad. Normalmente la alta peligrosidad, nuestra norma nos indica exactamente los sistemas con los que debo proteger, y ahí nos dice referencias en otras normativas, normalmente se hace referenciado en NFPA y se revisa como una alta peligrosidad, porque ahí obviamente no solo tengo el riesgo de incendio, sino que tengo el riesgo de explosión, y los riesgos de explosión bajo la NFPA hay unas protecciones que son completamente diferentes de las que debo de tener. Luego están los lugares de reunión, otro grupo, y tiene 5 subgrupos. Deportivos, ya lo sabemos, todos los lugares donde la gente va a hacer alguna actividad física. Estadios, gimnasios, autódromos, velódromos, coliseos, pistas, polígonos y demás. Tenemos 2 grandes ejemplos, el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y un gimnasio Bodytech, que si no estoy mal está ubicado en Envigado, Antioquia. Lo mismo, siempre validando, esa es la actividad principal, pero en muchas ocasiones, pues los estadios, por ejemplo, Atanasio Girardot, al ladito tiene un poco de comercio, que los barcitos, que tal cosa, entonces debo de clasificar todas las condiciones, y dentro del estadio también está el mismo comercio en la parte interior, y lo mismo los gimnasios tienen en muchas ocasiones, el gimnasio, parqueadero, el comercio, las oficinas para el administrador, la oficina del gerente, el centro de masajes, y un poco de cosas. Luego están los lugares de reunión culturales, justamente el mismo tema, todos los lugares donde la gente se reúne a hacer un evento cultural.
Dos ejemplos, entonces, en lugares sociales y recreativos, pues mira que aquí tenemos los planetarios, pues está el planetario de la ciudad de Medellín, y tenemos el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Medellín, donde también entra pues esa parte del salón de exhibición. Pero el Museo de Arte Moderno de Medellín, volvemos al mismo tema, tiene de todo. Hay café, hay restaurantes, hay librerías, hay auditorio, están los salones de exhibición. Entonces, de nuevo, es un mixto, luego subclasificar y puedo poner cada uno de los puntos. Luego están los lugares sociales y recreativos. Acá todavía nos falta mejorar mucho en esta parte, en especial en el tema de las discotecas. Las discotecas son lugares, normalmente, espacios muy pequeños. La evacuación es muy compleja porque normalmente la discoteca tiene una puerta muy pequeña con dos personajes bastante grandes. Entonces tienen una puerta de 80 centímetros para entrar 300, 400 personas. Y cuando suceden hay grandes incendios históricamente donde hemos tenido pérdidas humanas muy grandes y han sido en estos espacios. Porque aparte, normalmente en las discotecas, todos los materiales insonoros, todos los materiales normalmente internos de los muebles y demás son altamente combustibles. En muchas ocasiones los insonoros tienen espumas de poliuretano, que es un plástico supremamente tóxico. Entonces la gente o muere asfixiada o ni siquiera es capaz de evacuar y se colapsan las salidas porque todas las personas quieren salir al mismo tiempo, quedan aprisionadas y el humo, y aparte tenés una condición adicional. Evacuar a las personas de ahí es muy complejo. Todavía, desafortunadamente, discotecas que han desarrollado una de las grandes ciudades, la puerta sigue siendo chiquita, los espacios no están protegidos, en la gran mayoría de las discotecas se requieren rociadores, usted no ve ninguno. Entonces hay muchas condiciones que no es fuerte. Ahí tenemos algunos espacios sociales y recreativos. Entonces miren que aquí tenemos un espacio muy, muy interesante, bibliotecas, un social y recreativo. Tenemos las bibliotecas desarrolladas en la ciudad de Medellín, en estos barrios. Hay que mirar qué condiciones necesitan ese tipo de espacios. Luego tenemos una de las discotecas más famosas en algún momento en Medellín, no sé si todavía existe, Fahrenheit. Y tenemos un restaurante que también tiene unas condiciones. Los restaurantes, por ejemplo, que tienen lugar, si en el restaurante se hacen fiestas, debe tener rociadores. Miren que eso, y todos estos nuevos espacios, nuevos restaurantes, uno no encuentra nada de este tipo de condiciones. Luego están los lugares de reunión religiosos, sucede lo mismo. Todavía nos falta mucho desarrollo en estas partes, en especial. ¿Por qué son condiciones tan especiales los lugares sociales y recreativos? Que aglomeran muchas personas. Y esa cantidad de personas, la norma nos dice, ve, ustedes tantas personas van a tener unos medios de evacuación que tienen que tener unos índices adecuados, ciertos anchos para que si no una puerta de 1,20, 2,40 o demás, pueda evacuar toda esa cantidad de personas. Entonces, tenemos algunos cultos. Estos centros son bastante unas condiciones especiales. Y por último, en lugares de reunión, tenemos lugares de reunión de transporte. Son todos los espacios donde la gente va a acceder a un medio de transporte. Las terminales de pasajeros, metros, estaciones, salas de espera, estaciones, terminales de carga. Los aeropuertos clasifican en este lugar, solo que los aeropuertos tienen condiciones mucho más especiales. Porque los aeropuertos yo tengo el riesgo ahí, que es el avión, y la gasolina, ustedes saben que es de los materiales con mayor combustibilidad que tenemos en el mundo, porque son volátiles. Y aparte la gasolina tiene la misma condición de ciertos aerosoles, de ciertas pinturas y de ciertos solventes, que es, no apagan con agua. Entonces ustedes en el aeropuerto se van a encontrar normalmente un departamento de bomberos aeronáutico especializado en ese tema, con varias espumas para los diferentes riesgos de las condiciones del combustible. Todos los sistemas van con ciertos aterrizajes y dentro de los aeropuertos normalmente vemos rociadores, y adicionalmente en los aeropuertos vemos unos rociadores. Si de pronto han tenido la oportunidad de viajar a las nuevas terminales del aeropuerto El Dorado, si ustedes ven las ventanas van a ver unos rociadores que están por fuera, una línea de rociadores que hacen toda la fachada. Y ese pues realmente no son rociadores, es un sistema de aspersión
que esos son aspersores, unas boquillas especiales para el riesgo de exposición de la explosión o del incendio que pueda estar afuera. Entonces, si hay un incendio en la parte del combustible de los aviones, estos aspersores se activan para hacer una protección para que el incendio no se propague del exterior al interior del aeropuerto. Entonces, miren que son muchas condiciones a las que yo me voy enfrentando y a las que yo debo tener presente cada vez que vaya a involucrar en estos proyectos. Ahí tenemos el aeropuerto José María Córdoba de la ciudad de Río Negro y la terminal del norte de Medellín. Y luego entramos a lo mismo. Pues yo creo que esto ya más explicado, lo hemos explicado en todos los ejemplos, lo vemos muy claro. Edificios mixtos tienen dos o más ocupaciones de todas las que hemos mencionado o de las que vamos a mencionar aquí adelante, porque ya pues tienen un orden. Esas mixtas, lo mismo que estamos hablando, cada una debo de separarla y subagruparlas para poder pues conocer realmente cuáles son. Y ahí volvemos a los mismos dos ejemplos. Ahora vamos a los mismos dos ejemplos, al mismo ejemplo que teníamos ahorita, que hablamos del centro comercial Bienviga, donde tenemos muchísimas ocupaciones en una sola edificación. Y el otro es uno que queríamos tratar, que es muy importante, que son las zonas francas o los parques industriales. ¿Qué sucede en este tipo de espacios? Parque industrial, pues son varias bodegas, pero cada bodega tiene una actividad distinta. Entonces, unas pueden ser fabril de riesgo moderado, otras fabril de riesgo bajo, un almacenamiento de riesgo bajo, un almacenamiento de riesgo moderado, otras son oficinas, otras son centros de instrucción, hay de todo. Entonces, eso también se clasifica como un mixto y pues debo de tener esas consideraciones a la hora de tener en cuenta. Y luego lo que estábamos hablando, grupo ocupación de alta peligrosidad. Acá sí ya son productos altamente inflamables, combustibles, potencialmente explosivos. Y acá ya entran otro tipo de cosas. Realmente miren que hay mucha parte de un aeropuerto donde están las personas, puede ser un lugar de reunión de transporte, pero donde están los aviones y todas las otras exposiciones, miren que son otras condiciones, estaciones de gasolina, industria de armas y municiones. Ahorita que nos preguntaban del tema de las pólvoras para las municiones, miren que esos lugares ya son alta peligrosidad y debo de protegerlos con sistemas adecuados para esos riesgos de exposición, riesgos de explosión y demás. Aquí también están las industrias de alcoholes, por eso vamos a ver ahorita que está la fábrica de licores de Antioquia. En el lado izquierdo tenemos Enca de Colombia, donde es una fábrica que tiene inclusive termoeléctrica dentro del mismo proyecto, entonces son condiciones de alta peligrosidad. Y de este lado pues tenemos la refinería de Cartagena, pues que justamente su actividad económica es transformar el petróleo en combustibles y justamente pues alta peligrosidad. Normalmente los sistemas más robustos de protección contra incendio y seguridad humana están en este tipo de industrias petroleras, industrias de gas. Luego entramos a uno que sí que trabajamos prácticamente todos los días con él, que es el residencial, y está dividido en tres grupos: residencial unifamiliar y bifamiliar, que son los lugares donde es probable que estén menos de 20 personas en esa edificación, hasta los trifamiliares, inclusive hasta 4 apartamenticos puede caber acá, porque normalmente las unidades residenciales, la norma las multiplica por 4 personas por cada unidad residencial. Entonces, sí, hasta 4 apartamentos podríamos tener clasificados en esta área, porque 4 por 4 nos da 16. Cuando tengo un quinto unidad residencial, ya entramos de la que está cada unifamiliares, bifamiliares, trifamiliares y esta que estábamos hablando. Y en el R2, pues ya si nos entra más de 20 personas, pues ahí tenemos apartamentos, dormitorios universitarios, monasterios afines, multifamiliares. El multifamiliar lo aplicas, por ejemplo, cuando tengo una casa y la transformo en un poco de apartamentos, pero es una sola casa, ya es un multifamiliar. Y los internados. Y por último, en el sector residencial tenemos residencial hoteles, donde la gente va a tener una estadía corta. Acá también hagamos un alto. Los hoteles, moteles, hosterías, hospederías, tienen una condición especial. ¿Cuál es? Que la gente no conoce cómo es la arquitectura. Normalmente las zonas donde vivimos, a los 6 meses de vivir esto ya es una investigación en FPA, a los 6 meses de vivir en ese lugar, ya entendemos dónde están ubicados los medios de evacuación, cómo evacuar, cuáles son, a qué distancia están, y las personas en sus residencias, hablamos de apartamentos, inclusive pueden evacuar con los ojos cerrados. Se van guiando porque ustedes vean que el humo provoca que la gente no tenga la capacidad de ver, inclusive arde, en especial cuando hay incendios. Desde las personas en las residencias pueden evacuar fácilmente y por eso en las residencias
las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios son menos robustas que en estos espacios. Los hoteles tienen unas condiciones mucho más robustas de protección contra incendios y seguridad humana, en especial si los hoteles son en altura. Tenemos un hotel. Entonces, estas condiciones son diferentes. Y es básicamente por esa condición, porque la gente no sabe por dónde evacuar, no sabe cómo es la cosa. Entonces ahí hay que cuidarlos más y tienen que tener más tiempo de evacuación, y pues eso se permite con sistemas de protección contra incendios más robustos. Sí. No sé si escucharon ahí en el chat. Entonces tenemos de nuevo sótano de parqueaderos, comercial en el nivel 1, pisos 1, 2 y 3 residencial, y en el último nivel un gimnasio. Entonces, miren que es un mixto con todas las condiciones. ¿Qué ventaja tenemos nosotros en nuestra construcción colombiana? Que ahí sí hay una gran ventaja, en especial con otro tipo de construcciones. Por eso el desarrollo más grande de esto ha sido en Estados Unidos, porque primero las grandes residencias, la gran mayoría de las residencias en Estados Unidos, que son casas, se construyen en madera y en materiales, pues en placa yeso y demás. Nosotros en nuestro país construimos mucho con concreto. Entonces ahí normalmente como es concreto, tenemos unas losas bastante robustas, normalmente de 10 centímetros y demás. Son losas que tienen una resistencia al fuego y una compartimentación muy buena, que debo garantizar que cuando yo tenga pases de tubos y demás, pues todo esto yo lo tenga selladito para que de un lado no pueda pasarse de un lado a otro, y de esa forma pues a estos 3 niveles les trato la norma residencial. El de arriba gimnasio, pues le trato la del lugar de reunión deportivo, la del comercio, y la del sótano sería almacenamiento de riesgo moderado. Y ahí es donde uno combina, bueno, ¿cómo hago de tal manera que un solo medio de evacuación o los 2 medios de evacuación, o sea, cómo tengo yo mis medios de evacuación para que me puedan cumplir para todas las condiciones? Esos son un grupo especial. Hay un grupo especial para todo el tema de túneles, y hay unas condiciones de protección contra incendios y seguridad humana para esos túneles. Normalmente, nuestra norma colombiana no tiene una claridad específica de cómo se deben de tratar los túneles. Nosotros, pues, de las experiencias bonitas que hemos tenido ha sido participar en algunos proyectos de estos túneles, y normalmente se trabajan es con la NFPA, ya no me acuerdo exactamente el número, pero trata justamente de túneles y vías ferroviarias. Y ahí se especifica ese código, porque recordemos la diferencia entre código y norma. Esa NFPA en específico no es norma, no es estándar que me dice cómo hacer las cosas, sino que es código. En ese código uno se encuentra, él dice, si tenemos estos túneles con estas características, debemos tener. Entonces uno se encuentra en esos túneles unos lugares de medios de evacuación protegidos donde se aíslan las personas del túnel, porque es donde está el monóxido de carbono. Entonces hay unos medios de evacuación que la persona accede, por eso se ven esas bahías y unas puertas cortafuego dentro del túnel, y en esas puertas cortafuego se accede a todo otro túnel, pero que es un medio de evacuación protegido para las personas donde no puedan respirar monóxido de carbono y demás. Y adicionalmente, ustedes no sé si lo han visto en los nuevos túneles de nuestro país, tenemos una red general que va a lo largo de todo el túnel con una serie de tomas de manguera, lo que conocemos como hidrantes petroleros, que aplica la NFPA 24, donde esos van a ser los sistemas para hacer la extinción de incendios dentro del túnel. No hay un sistema automático, pero sí está, y se debe contar con una brigada y obviamente con unos sistemas de monitoreo en cámaras y demás para poder cumplir esas condiciones. Ese estándar, nosotros dejamos ahí pues la noticia y te enviamos exactamente cuál es la NFPA, el código que nos especifica qué tipos de protecciones en seguridad humana y protección contra ellos debemos de tener, porque realmente no recuerdo exactamente la NFPA que nos aplica ahí, pero sí existe una, y esa es la que nos remitimos para cuando tenemos este tipo de edificaciones. Sigamos con los hoteles. Luego está el temporal y misceláneo, lo que habíamos hablado, son lugares que yo creo para un evento como los circos, los conciertos, tanto tipo de cosas. Debo de analizar lo que condiciones de seguridad humana y protección contra ellos debo tener, subclasificándolos y viendo que sí puedan esas personas evacuar por esos espacios. Aquí pues ya terminamos como todo lo que tiene que ver con la clasificación. Vamos a hacer muchas cositas adicionales, digamos un poco más, pero bueno, el tiempo ya nos está acabando. Igual a medida que vayamos a ir desarrollando las capacitaciones, se conectan a todos los correos, les va a estar llegando en las redes sociales de nosotros para que vayan como formándose un poco más en todo este tema. La misma norma pues tiene algunos resúmenes, nosotros tenemos otros, que es ahí donde les queríamos mostrar. La norma en cada uno de los apartados, después de que yo hago esa clasificación, pues ya nos va a empezar a exigir un poco de condiciones. Entonces, la norma, después de que hago las clasificaciones, nos va a empezar a decir cosas como, necesitas estos anchos de escalera, estos tipos de escalera, estos medios de evacuación. En estas específicas, acá hay un resumen
dice, bueno, vos tenés un edificio residencial R2, a ver, si tenés esta altura de esas edificaciones, pues mira, tenés que tener estas condiciones, estos distanciamientos de recorrido, y ya entran pues como todas las condiciones específicas de la norma para cada una de las condiciones. Usted dice, ve, edificaciones nuevas específicas para una sola salida. La forma de yo tener una sola salida es que yo tengo un comercio C2 con menos de 100 personas, esto se calcula con el índice de ocupación, ahí también lo vamos a encontrar la norma en el capítulo K3. Si tengo esa menor cantidad y tengo un recorrido con estas condiciones, puedo tener una sola salida. Entonces, la norma ya también tiene estas tablas, nosotros también desarrollamos algunas con las que trabajamos, ya la tenemos, donde justamente miren que el primer parámetro es clasificar bien la ocupación, y ya de ahí la norma empieza a desglosar todas las condiciones. Cosas como los índices de ancho para los corredores, las puertas, las escaleras, y yo con esto debo calcular para poder dimensionar qué tan anchas deben ser mis escaleras. Que justamente ya entramos en todas estas condiciones arquitectónicas de medios de evacuación y demás, que podemos tener un edificio residencial multifamiliar de 5 niveles. Inicialmente la norma nos dice que solamente monitorear un medio de evacuación sin protección, solo de circulación, pero tengo que cumplir la condición de que la persona tiene que estar evacuando en menos de 60 metros de recorrido. Pero resulta que hacemos edificios bastante largos, y esa condición de un edificio largo ya me cambia la condición, entonces tengo que analizarlos con un medios de evacuación. Entonces, miren que todos estos parámetros de la NSR 10, lo que hablábamos al principio, la seguridad humana y protección contra incendios, son un matrimonio, porque después puede que resulte, no, es que ese mismo edificio yo sí lo puedo evacuar en una escalera de circulación normal, y tengo 70 metros de recorrido, entonces ahí yo podría aplicar la condición a metales, rociar a todo el edificio, y con eso podríamos solucionar el proyecto. Entonces miren que todas estas condiciones debo tenerlas en consideración desde una fase inicial para poder que haya el cumplimiento normativo adecuado. Pero acá estamos viendo pues algunos ejemplos. Obviamente pues como hoy estamos en introducción, pues no vamos a poder entrar en todas estas condiciones de índice de carga de ocupación. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, que yo puedo tener tantas personas por cada metro cuadrado, y ya todas estas condiciones las vamos viendo. Y también pues obviamente los sistemas requeridos, pues en la norma lo mismo, habla todo en un tema de la normativa, lo mismo que hablamos, siempre la condición inicial es el subgrupo ocupación, y si necesito detección y todo el armamento de estaciones manuales, pues la norma obvia en todas las condiciones normativas lo habla de forma de texto, en apartados, y obviamente pues todas estas ayudas que se dan es para poder dar como esa solución. Yo tengo un almacenamiento de riesgo moderado, pues vea, valide esos apartados, esto no es normativo, pues estos ya son desarrollos internos pues, de nuestra compañía, pero todos estos apartados hay que tenerlos presentes, y usted tiene un riesgo moderado. ¿Por qué? Porque también resulta, usted puede que tenga un edificio que no tiene los 1000 metros cuadrados de riesgo moderado para necesitar rociadores, tampoco tiene más de 3 pisos o 9 metros de altura, pero resulta que sus medios de evacuación, usted no tiene 2 medios de evacuación ubicados por lo menos a la mitad de la diagonal, y esa condición se puede, no los tenés, no, le toca poner rociadores por esa condición. El área era menor, tenías menos de la altura requerida, pero no tenés las salidas protegidas ni las salidas de emergencia distanciadas como se requieren, entonces te toca poner rociadores. Entonces son varios parámetros que obviamente pues en esta introducción pues no alcanzamos a ver todos y cada una de esas especificaciones ya, pero siempre miren que vamos de lo general a lo específico, siempre qué tipo de ocupación tengo, qué condiciones arquitectónicas, importantísimo, todos los proyectos son diferentes. La norma es una norma como similar a nuestro código colombiano, es muy similar a una norma de decisiones, o un árbol de decisiones. Ya te dice, tenés tal ocupación, tenemos estos medios de evacuación, tenemos estas condiciones, entonces vas a necesitar esto, esto, esto y esto. No, tengo otra condición, puede ser un edificio muy similar al mismo que estamos tratando, cambiamos el edificio, tiene otra condición de evacuación, nos cambian los sistemas, nos cambian las condiciones normativas. Ya por ahí vamos terminando, es lo que les decíamos. Entonces miren que también hay unos resúmenes que utiliza la misma normativa en el librito que les mostramos al inicio, que es este de acá. Es de los más recientes, el que más utilizamos, sin embargo hay que tener muy presentes esas actas de comisión asesora. Lo que tenemos acá, esta es una guía bastante práctica de cómo trabajar, y en las primeras páginas trae pues varios resúmenes que ayudan mucho como al entendimiento de la normatividad. Obviamente pues ya después vamos a tratar temas un poco más adelante, cómo es el índice, cómo son los anchos, cómo son las condiciones. Hoy estamos en una parte
de introducción, y ya pues acabo de hablar un poquito de nuestra compañía. Nuestra compañía es una empresa de ingeniería en protección contra incendios y seguridad humana. Tenemos 10 años en el mercado, hemos trabajado en más de 450 proyectos a nivel nacional, algunos también internacionales, por eso les comentaba de tener siempre presentes los códigos donde vayamos a trabajar. A la fecha asesoramos 19 cuerpos de bomberos a nivel nacional en todo lo que tiene que ver con la parte de certificación de los proyectos. También realizamos interventoría y muchas constructoras que nos contratan para hacer todo el proceso de evaluación de los proyectos desde la fase inicial hasta el final, y diseño en los municipios donde no hagamos parte del cuerpo de bomberos. Esta presentación se les va a enviar, acá están nuestros contactos, también pueden pues, buscarnos en todas las redes sociales, LinkedIn, Instagram, nuestra página web. Ahí pueden enterarse un poquito más de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y aquí están van a estar los contactos de nosotros para lo que vayan necesitando pues en el desarrollo de sus proyectos. Estar pendiente de nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn y la página web. Ahí también publicamos en nuestro canal de YouTube. Vamos a montar todas estas charlas. En este momento ya tenemos montada una de NFPA 14, que es sistema de tomas de mangueras y conexiones de mangueras. Cuáles son los otros mecanismos, en redes sociales, en el correo, página web. Y lo importante, recuerden que la protección contra incendios y seguridad humana nos compete a todos, desde la persona que el arquitecto, el ingeniero, los bomberos, el instalador, secretarías de planeación, entidades públicas. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que logremos ese propósito común de que podamos proteger a las personas en las edificaciones y podamos atender esto. Y aquí ya pues al final van a encontrar algunas referencias de algunas normas y cositas de las que estuvimos hablando el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Estamos pendientes de las otras charlas para que ustedes también se conecten.